Las luces de Navidad parpadeaban como estrellas moribundas sobre las calles mojadas. Colgaban de las farolas y los balcones, un intento desesperado por imitar una alegría que ya nadie recordaba cómo sentir. La nieve caía, pero no era el manto blanco y puro de los cuentos. Era un polvo grisáceo que se derretía en aguanieve sucia al tocar el asfalto. El aire olía a frío y a olvido, una mezcla de chimeneas apagadas y promesas rotas. Yo caminaba entre la multitud sin rostro, cada persona un islote de prisa y desconfianza. Me apretaba el cuello del abrigo, un gesto inútil contra el frío que no venía de fuera, sino de dentro. En los escaparates, los maniquíes sonreían con sonrisas de plástico, mostrando regalos que nadie compraría con verdadera ilusión. Eran solo obligaciones, rituales vacíos en un calendario que había perdido su significado. Años atrás, estas mismas calles resonaban con risas y villancicos. Ahora el único sonido era el murmullo apagado del tráfico y el viento que silbaba entre los edificios como un lamento. La gente lo llamaba de muchas formas, pero ninguna en voz alta. El ladrón de diciembre, la sombra roja, el silencio. Era una leyenda urbana que se había vuelto demasiado real, una presencia que se alimentaba del espíritu de la estación. Las guirnaldas se apagaban a su paso, la calidez de los hogares se desvanecía y la esperanza se convertía en un recuerdo borroso. Por eso los padres recogían a sus hijos antes de que anocheciera, y las puertas se cerraban con doble cerrojo. El miedo era un compañero constante, una capa de hielo invisible sobre el corazón de la ciudad. En mi pequeño apartamento, el único adorno era el reflejo de las luces de la calle en la ventana. Sobre la repisa de la chimenea, una fotografía acumulaba polvo. En ella, una versión más joven de mí misma sonreía junto a mi abuela, ambas con jerseys de renos, desenvolviendo un regalo bajo un árbol resplandeciente. Esa calidez, esa luz en nuestros ojos, parecía pertenecer a otro universo. Ahora, el silencio de la casa era un eco de la pérdida, un vacío que la atmósfera de la ciudad solo hacía más profundo. Me sentía a la deriva, un fantasma en mi propia vida, observando cómo el mundo se descoloría a mi alrededor. Una noche, volviendo a casa por un atajo que solía ser bullicioso y ahora estaba desierto, un sonido me detuvo en seco. No era el viento, era una melodía, un fragmento de un villancico que mi abuela solía cantar, pero estaba distorsionado, quebrado, como si viniera de una caja de música rota y sumergida en agua. La melodía se cortó abruptamente, reemplazada por un silencio tan denso que dolía en los oídos. Levanté la vista hacia el final del callejón. Allí, bajo la luz parpadeante de una farola solitaria, una figura alta y encorvada se desvanecía en la oscuridad. Solo pude distinguir el destello de un tejido rojo oscuro y la sensación de una tristeza tan inmensa, tan antigua, que me heló la sangre en las venas. La esperanza no solo se estaba perdiendo, alguien se la estaba llevando. El eco de aquella tristeza me siguió a casa, se enredó en las sábanas y envenenó mis sueños. Ya no era solo el miedo a una sombra sin nombre, era el peso de un dolor que no era mío, pero que de alguna manera reconocía como propio. La ciudad seguía con su letargo temeroso, pero algo en mí había cambiado. La apatía se había resquebrajado, y por la grieta se filtraba una extraña y peligrosa curiosidad. Aquella figura no solo había robado la alegría de las calles, llevaba consigo una pena tan profunda que contaminaba el aire mismo. Pasé los días siguientes buscando, no a la criatura, sino el rastro de su dolor. Me fijaba en los balcones donde las luces se habían apagado de repente, en las ventanas donde las coronas de Adviento habían sido retiradas sin explicación. Eran como cicatrices en el rostro de la ciudad. Una noche, mientras ordenaba una vieja caja de mi abuela, mis dedos rozaron la madera pulida de una pequeña estrella. La había tallado para mí una Navidad, muchos años atrás. Al sostenerla, el recuerdo de su calor, de su fe inquebrantable en la bondad, me inundó. Me dijo una vez que la luz más pequeña puede guiar a un alma perdida de vuelta a casa. En ese instante, tomé una decisión. No era valentía, sino una necesidad.
La única respuesta posible a un silencio que se había vuelto insoportable. Con la estrella de madera en el bolsillo y el corazón latiendo con una fuerza que creía olvidada, volví a aquel callejón desierto. El frío era más intenso allí, como si el asfalto guardara la memoria de la desolación. En una rama desnuda de un árbol raquítico que se aferraba a la vida entre dos edificios, colgué la pequeña estrella. Era un gesto minúsculo, un acto de fe en un mundo de escépticos, una sola luz desafiando la oscuridad. Esperé, oculta en el umbral de una puerta, sintiendo cómo el tiempo se estiraba hasta volverse quebradizo. Y entonces apareció. La silueta se materializó al final del callejón, una mancha de oscuridad más densa que la propia noche. Se movió con la misma lentitud encorvada, atraída por el casi imperceptible brillo de la madera. Se detuvo frente al árbol, su enorme figura empequeñeciéndome un humilde ofrenda. Esperé el chasquido de la madera rota, el final de mi estúpido intento. Pero no sucedió. Lentamente, una mano se alzó hacia la estrella. A la luz temblorosa de la farola, vi que no era la garra de un monstruo. Era la mano de un hombre, nudosa y temblorosa, marcada por el tiempo y el sufrimiento. Sus dedos rozaron la estrella con una delicadeza que me partió el alma, como si acariciaran un recuerdo sagrado. Y entonces, un sonido rompió el silencio. No fue un gruñido, ni una amenaza. Fue un sollozo ahogado, un quejido de dolor tan puro y antiguo que hizo que mis propias lágrimas brotaran sin permiso. En ese instante, el miedo se desvaneció por completo, reemplazado por una comprensión abrumadora. No estaba frente a un monstruo, estaba frente a un corazón roto. La figura se giró, y por una fracción de segundo su rostro quedó iluminado. Vi unos ojos hundidos, no por la maldad, sino por el peso de incontables inviernos de soledad, surcados por el rastro de lágrimas que celaron hace mucho tiempo. Después se fundió de nuevo con las sombras, dejándome sola con la estrella intacta y una verdad que lo cambiaba todo. Mi propósito ya no era esconderme, era encontrar al hombre perdido dentro de la bestia. A la mañana siguiente, el aire seguía siendo igual de gélido, pero el frío ya no me calaba los huesos. La verdad que había descubierto en aquel callejón era una llama diminuta, pero ardía con una fuerza obstinada dentro de mi pecho. Caminé por las mismas calles grises, pero mis ojos ya no buscaban la oscuridad, sino los pequeños espacios donde la luz podía nacer. Ya no veía rostros anónimos, sino corazones que, como el mío, habían olvidado cómo sentir el calor. Mi misión no era luchar contra una sombra, sino tender un puente a un alma perdida. Empecé con gestos sencillos, casi invisibles. Dejé un termo de chocolate caliente en el banco de un parque desierto, con el vapor dibujando volutas en el aire helado, un faro de aroma a hogar en mitad de la nada. Al día siguiente, en el alféizar de una ventana donde antes parpadeaba una guirnalda ahora muerta, coloqué una naranja tachonada de clavos, llenando el rincón con el perfume olvidado de la Navidad. No esperaba una respuesta, no buscaba un milagro. Solo quería dejar un rastro de pequeños fuegos, una senda de calor que él, o cualquiera que lo necesitara, pudiera seguir. Pasé días en la hemeroteca municipal, sumergiéndome en los microfilmes de periódicos antiguos, buscando una herida, una cicatriz en la historia de la ciudad que coincidiera con el inicio del silencio. Buscaba una tragedia navideña, un dolor tan grande que hubiera podido envenenar el espíritu de una generación entera. Y la encontré. Un titular amarillento de hacía décadas hablaba de un incendio en la víspera de Navidad, un aclamado juguetero, famoso por crear maravillas que parecían tener vida propia. Lo había perdido todo, su taller, su hogar y a su familia. Su nombre era Nicolás. Las crónicas decían que desapareció tras la tragedia, consumido por una pena que nadie supo cómo consolar. Con un nombre para su dolor, mis acciones cobraron un nuevo sentido. Ya no dejaba ofrendas al azar. Empecé a visitar los lugares que habían sido importantes para él. Frente a la parcela vacía donde una vez se alzó su taller, dejé una pequeña peonza de madera, pulida y perfecta, como las que él solía tallar. Cerca de la vieja escuela donde sus hijos habían estudiado, tararé en voz baja el villancico que había escuchado en el callejón, dejando que la melodía flotara en el aire como una pluma.
La ciudad no cambió de la noche a la mañana, pero algo se movió bajo la superficie helada. Vi a una mujer detenerse a oler la naranja y una sombra de sonrisa cruzó su rostro. El conserje del parque recogió el termo vacío y en lugar de tirarlo, lo guardó con cuidado. Eran ondas diminutas en un estanque congelado, pero eran un principio. Y él también lo notó. A veces sentía su presencia al otro lado de la calle, una figura inmóvil en la penumbra, observando mis pequeños actos de rebeldía contra la tristeza. No se acercaba, pero tampoco huía. Simplemente miraba. Sabía que para alcanzarle de verdad, debía ir al corazón de su invierno personal. El artículo del periódico mencionaba la única estructura que sobrevivió al fuego, un pequeño invernadero de cristal en la parte trasera de su propiedad, donde su esposa cultivaba flores de Pascua de un rojo tan intenso que parecían arder. Lo encontré cubierto de hiedra y suciedad, un esqueleto de cristal y hierro forjado. Dentro todo estaba muerto, salvo por un único brote que se abría paso entre la tierra helada, una vida imposible luchando contra el olvido. Entré con cuidado. El sonido de los cristales rotos bajo mis botas fue el único que rompió el silencio sepulcral. Limpié el polvo de un viejo banco de trabajo, coloqué la fotografía de mi abuela y mía junto a él y me puse a trabajar. Con mis propias manos empecé a limpiar los cristales, a quitar las malas hierbas, a cuidar de aquel brote solitario. Pasé horas allí, en el epicentro de su dolor, no para invadirlo, sino para compartirlo, para demostrarle que la vida, incluso después del fuego más devastador, siempre encuentra la forma de volver a empezar. Cuando la última luz del día se filtraba a través de los paneles recién limpiados, escuché un movimiento a mis espaldas. No me giré. Mi corazón latía con una calma extraña y expectante. El frío se intensificó, un aliento gélido en mi nuca, y supe que estaba justo detrás de mí. El silencio se estiró, cargado con el peso de décadas de soledad. Entonces, una voz, rota y áspera por el desuso, rasgó el aire. No era un gruñido. Eran dos palabras, un susurro cargado de una confusión tan profunda que hizo temblar los cimientos de mi alma. ¿Por qué haces esto? Me giré lentamente. El frío que emanaba de él ya no era una amenaza, sino el eco de un invierno sin fin. Mis ojos se encontraron con los suyos, y vi el abismo de su soledad. Saqué del bolsillo la fotografía de mi abuela, la imagen de una alegría que yo misma creía perdida, y se la mostré. Mi voz fue apenas un susurro, tan frágil como el brote a nuestros pies. Porque reconozco un corazón que ha olvidado cómo latir al ritmo de la vida, porque el mío también lo estaba olvidando. Sus ojos, fijos en la imagen de mi abuela y mía, temblaron. Una grieta se abrió en la máscara de pena helada que llevaba por rostro. Una única lágrima, la primera en décadas, trazó un surco limpio sobre su mejilla sucia por el olvido. No se movió, no habló. Solo extendí mi mano, la palma hacia arriba, una ofrenda de calor en la desolación de aquel invernadero. Dudó un instante, un siglo de desconfianza luchando contra un segundo de esperanza. Luego, sus dedos temblorosos rozaron los míos. Su piel era como el hielo, pero bajo ella sentí el pulso débil de una vida que se negaba a extinguirse. Aquella noche no hubo milagros. No hubo una explosión de luz ni un coro de ángeles. Solo dos almas rotas compartiendo el silencio en un jardín muerto que prometía volver a florecer. Los días que siguieron fueron una lenta y silenciosa reconstrucción. Nicolás nunca volvió a ser el juguetero exuberante de las viejas fotografías. La pena era parte de él, una cicatriz que no desaparecería, pero dejó de ser una sombra. Con la misma delicadeza con la que una vez talló maravillas, empezó a reparar pequeñas cosas rotas por la ciudad: el pestillo de una verja, el ala de un ángel de piedra en una fuente, la melodía de una caja de música que alguien había tirado a la basura. Y la ciudad, como si respondiera a una llamada silenciosa, empezó a despertar. Las luces de Navidad ya no parecían moribundas, sino tenues llamas que se daban calor unas a otras. Volví a escuchar risas en los parques, conversaciones en los cafés. El miedo se había disipado, no por la ausencia de la sombra, sino por la presencia de pequeños actos de bondad que se contagiaban como brasas en el viento. La gente había dejado de mirar al suelo. Se miraban a los ojos. En Nochebuena, mientras caminaba por las calles ahora llenas de un murmullo cálido, lo vi.
Estaba al otro lado de la plaza, su figura ya no encorvada por el peso del dolor, sino por la concentración. Dejó con cuidado un pequeño caballo de madera en el alféizar de una ventana, junto a un vaso de leche que un niño había dejado. Nuestros ojos se cruzaron a través de la distancia. No sonrió, pero en su mirada había una paz que valía más que todas las sonrisas del mundo. Asintió levemente, un gesto de gratitud y reconocimiento, y yo le devolví el gesto. Comprendí entonces que no había derrotado a ningún monstruo, solo había ayudado a un hombre a encontrar el camino de vuelta a casa. La oscuridad nunca se vence luchando contra ella, sino encendiendo una luz, por pequeña que sea. Aprendimos que la verdadera magia de esta época no reside en los regalos envueltos en papel brillante, ni en las canciones que resuenan en el aire, sino en la valentía de mirar más allá de las sombras y reconocer el dolor ajeno como propio, en ofrecer una mano en mitad del invierno más crudo, porque cada corazón lleva dentro una luz, esperando a ser vista, una historia anhelando ser escuchada, y la esperanza no es algo que se encuentra, sino algo que se construye, juntos, un gesto de compasión a la vez.